Sí, estoy llegando a casa. Vamos a avisar a los otros compañeros que ya vamos a iniciar. Vamos a esperar un momento más, ¿verdad? A ver si alguien más se nos une. La sesión no va a ser muy tardada, ¿verdad? Solo vamos a complementar los modelos de radiopropagación que habíamos visto con los de interiores, ¿verdad? O los de corto alcance. Entonces, vamos a esperar un momentito y si no se conecta nadie, pues ya iniciamos. Ok, entonces vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Confírmenme si ven ahí el contenido compartido. Si no, ábranlo ustedes, ¿verdad? El contenido de la
que está en la plataforma. Ok, perfecto. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el contenido de hoy, bueno, el tema sería sistemas de radiocomunicaciones exteriores de corto alcance y redes de radiocomunicaciones de área local en la gama de frecuencias de 300 a 100 GHz, o en el rango de las microondas, ¿verdad? El contenido sería la introducción, el segundo los entornos de funcionamiento físico y definición de los tipos de células, el 3 es la categoría del trayecto, los 4 el modelo de pérdida de trayecto, el 5 pérdida de entrada a los edificios y 6 modelo multitrayecto. El objetivo es realizar una descripción de los modelos de propagación de ondas de radio a corto alcance. Entonces en la introducción tenemos que la propagación por trayectos de longitud inferiores a 1 kilómetro resulta principalmente afectada por las construcciones y los árboles más que por las variaciones de la elevación del terreno. El efecto de los edificios predomina, pues la mayoría de los enlaces radioeléctricos de trayecto corto se da en la zona urbana y suburbana. Lo más probable es que el terminal móvil vaya en manos de un peatón o esté situado en un vehículo. Esta recomendación define las categorías de los trayectos de propagación corto y ofrece métodos para estimar las pérdidas en el trayecto y la dispersión del retardo a lo largo de este. Bueno, en el caso de los modelos generales que vimos la semana pasada, algunos de ellos incluían pues las pérdidas por los edificios y lo que es el ancho de las calles y demás, ¿verdad? En este caso, pues, como nos menciona, al ser enlaces menores a 1 kilómetro, ¿verdad?, lo que tenemos ahí, ya serían enlaces pequeños en los que, ¿qué es lo que cabe? Pues dentro de 1 kilómetro, pues tenemos, digamos, comunicaciones en un parque, digamos, en una ciudad, o el enlace de 2 oficinas o de 2 edificios, ¿verdad?, en un campus universitario, digamos, puede ser, o un edificio de una empresa que tiene varios oficinas que están separadas geográficamente en trayectos largos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay diferentes casos en los que podría aplicar pues este tipo de enlaces de propagación de corto alcance, ¿verdad? Entonces nos dice ahí que en estos casos el efecto del edificio es lo más predominante y se ve más afectada pues por ellos en vez de por la altura, digamos, de la ubicación del transmisor, el del receptor o el del repetidor, ¿verdad? Los entornos que describe esta recomendación se clasifican únicamente desde un punto de vista de la propagación radioeléctrica. La propagación de las ondas radioeléctricas resulta influida por el entorno, es decir, la estructura y la altura de las construcciones, la utilización del terminal móvil, peatón, vehículo y la posición de las antenas. Se identifican 4 entornos distintos que se consideran los más habituales. Por ejemplo, no se consideran las zonas con elevaciones, pero no son las habituales de las áreas metropolitanas. El cuadro 1 enumera los 4 entornos. En otras palabras, aquí dice que no se consideran las elevaciones. Se supone que ambos, tanto el transmisor o el receptor, están, digamos, en una altura similar, digamos, no hay altibajo en el terreno, digamos. Por ejemplo, en una ciudad por lo general se espera pues que en la zona donde está la ciudad sea plana, pues. Que pueden haber sus casos en los que no es así, pues, pero la mayor parte de lo que se da en lo que es corto alcance es que el área sea plana. Dice el cuadro 1 enumera los 4 entornos, reconociendo que hay una amplia variedad de entornos en cada categoría. No se pretende establecer un modelo de cada caso posible, sino ofrecer modelos de propagación que sean representativos de los entornos más frecuentes. Entonces vamos a ver los entornos que tenemos, que es el urbano de construcción alta, ¿verdad? Valle urbano caracterizado por avenidas con edificios altos de varios pisos.
La altura de los edificios reduce la probabilidad de una contribución significativa de la propagación que pasa por encima de la azotea. La hilera de edificios altos hace posible la existencia de largos retardos de trayecto. El gran número de vehículos en movimiento en la zona actúa como reflector, lo que añade una deriva Doppler a la onda reflejada. El segundo que tenemos es el urbano o suburbano de construcción baja. Típicamente amplia avenida, las alturas de los edificios suelen ser inferiores a 3 pisos, lo que hace probable la difracción por la azotea. Puede producirse en ocasiones reflexiones y ensombrecimientos producidos por los vehículos en movimiento. Los efectos principales son retardos grandes y pequeñas derivas Doppler. Después tenemos la zona residencial, construcciones de 1 y 2 pisos. Las calles suelen ser de doble dirección, con vehículos estacionados a ambos lados. Es posible que haya vegetación densa a ligera, tráfico motorizado generalmente ligero. Y finalizando, pues tenemos la parte rural, que es pequeñas casas rodeadas de amplios jardines, influencia de la altura del terreno o la topografía y posibilidad de vegetación densa ligera, tráfico motorizado ocasionalmente elevado, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros como país, pues prácticamente estamos ubicados en estos dos últimos, entre zona residencial y zona rural. La presencia de edificios, digamos, el tercer escenario que teníamos, un escenario suburbano, ¿verdad?, de construcción baja. Dice que las alturas del edificio suelen ser inferiores a 3 pisos, lo que hace probable la difracción por azotea. Podría ser en algunos lugares, pero la gran mayoría cabería en estas dos perfiles. Para cada uno de los 4 entornos distintos se consideran 2 escenarios posibles de los móviles. De esta manera se dividen los usuarios según se trate de peatones o de vehículos. En otras palabras, podemos clasificarlo como estático. Digamos, un peatón, la velocidad que él presenta, pues tiende, digamos, a que sea como que fuera un punto estático, mientras que un vehículo sí se puede considerar como un receptor en movimiento. Para estos dos aplicaciones, la velocidad del móvil es bastante distinta, dando lugar a derivas Doppler diferentes. El cuadro 2 muestra velocidades típicas para estos escenarios. Vamos a ver. Dice, en el caso urbano de construcción alta, tenemos velocidades de los usuarios peatonales de 1.5 metros por segundo. O lo que es lo mismo, 60 metros. 60 a 90 serían metros en un minuto. Velocidad de los usuarios en vehículos sería velocidades típicas del centro de la ciudad del orden de los 50 km por hora. En el suburbano de construcción baja tenemos 1.5 metros por segundo. Bueno, en el peatón prácticamente la velocidad es constante en cualquiera de los escenarios. En los otros sí va a ir variando un poco. Ahí tenemos en el suburbano de construcción baja unos 50 km por hora, en autopistas hasta de 100 km por hora, ¿verdad? A medida que se va bajando en la escala, desde lo más densamente poblado hasta lo menos, pues obviamente que va a ir subiendo la velocidad a la que puede circular un vehículo, ¿verdad? Entonces en el último vemos que en el rural tenemos de entre 80 a 100 km por hora, ¿verdad? El tipo de mecanismo de propagación predominante depende también de la altura de la antena de la estación base con relación a los edificios circundantes. El cuadro 3 enumera los tipos de células típicas en la propagación en exteriores de trayecto corto. Entonces tenemos estas clasificaciones, las habíamos visto así aplicadas a algunos escenarios anteriormente, y aquí teníamos 2 por lo general en los modelos de la semana pasada. Aquí ya tenemos, digamos, 3. Entonces tenemos, dice, pequeña macrocélula que tiene un radio de la célula, ¿verdad?, de 0.5 a 3 kilómetros. Sería su radio de cobertura, ¿verdad? Entonces, posición típica de la antena de la estación base, exteriores, montada por encima del nivel
medio de la azotea, la altura de algunos edificios circundantes pueden ser superiores a la de la antena de la estación base. Microcélula, que puede ser de 100 metros a 500 metros, también ubicada en exteriores y montada por debajo del nivel medio de la azotea. Picocélula, que puede tener hasta 100 metros de radio cobertura, interiores o exteriores, montada por debajo del nivel máximo de la azotea. Entonces, si comenzamos a ver, en el caso último, pues podemos ubicar, ves lo que ya conocemos nosotros de los diferentes equipos de radio Wi-Fi que usamos en nuestros hogares, diferentes otros equipos que se utilizan, ¿verdad?, para compartir conexiones de internet en celulares, tablets, computadoras, laptops, etcétera, que son con acceso inalámbrico. Entonces tenemos que su uso puede ser tanto interno como externo, y nos dice que está montada por debajo del nivel máximo de la azotea. Obviamente que puede estar desde el último piso, en el caso que tuvieran una casa de 2-3 pisos, hasta para abajo, un edificio, ¿verdad?, en el que se van instalando estos equipos. Igual podría ser en el de microcélula, que está montado en exteriores, que ya son equipos que se utilizan como para lo que mencionábamos, para conectar, digamos, dos edificios de una misma empresa que comparten un local, digamos, o un terreno que es inferior al kilómetro, digamos. Después tenemos la macrocélula, pues que está entre los 500 y los 3000 metros, ¿verdad? Igual para exteriores ya serían pequeños enlaces, ¿verdad?, de radiofrecuencia exteriores, que igual podría ser para enlazar dos sucursales, un enlace corto de dos sucursales de una misma empresa, podría ser el caso. Entonces, por ejemplo, 3 kilómetros, que podríamos decir que desde el 7 Sur a la UCA podría ser 3 kilómetros. Bueno, habría que hacer ahí en Google Maps, ¿verdad?, ver las distancias, pero sí, tal vez desde el 7 Sur a la UCA, kilómetro 7 a la UCA, que es como kilómetro 5, bien tenemos 3 kilómetros. Entonces, más o menos, para tener una idea de qué sería un radioenlace en dos puntos ubicados ahí, una sucursal en el 7 y una sucursal buscando por el lado de la UCA, de esa zona de Enel Central, ¿verdad? Entonces nos podría dar ahí. Obsérvese que aunque se da a la categoría pequeña microcélula un límite superior de 3 kilómetros, esta recomendación se aplica para distancias desde 1 kilómetro. Obviamente puede ser un poquito más y todavía caber en la categoría que estamos estudiando de micromodelos o enlaces de propagación. Definición de situaciones de propagación. La figura 1, vamos a ver si la vemos por acá, ok. Representa 4 situaciones de geometría de estación de base y de estación móvil. La estación de base, EB1, va montada por encima del nivel de la azotea. La célula correspondiente es una pequeña macrocélula. La propagación de esta estación de base se produce principalmente por encima de la azotea. La estación de base EB2 va montada por debajo del nivel de la azotea y define un entorno de micro o picocélula. En estos tipos de células la propagación se produce principalmente en el interior de conductos de calle. Para los enlaces móvil-móvil puede suponerse que ambos extremos del enlace se encuentran por debajo del nivel de la azotea y puede utilizarse los modelos relativos a EB2. Entonces veamos aquí los 3 enlaces en donde tenemos, ¿verdad?, situaciones típicas de propagación en zonas urbanas. Permítanme a ver si nos llega algún mensaje. Ok, vamos a continuar. Entonces tenemos estación base 1 y estación móvil 1, ¿verdad? Entonces decimos que aquí pues podemos ver
que esta está en cualquier parte de la estructura del edificio, y el móvil pues está afuera, que va en las calles, diferentes calles donde puede estar, y entre ellas van a haber diferentes edificios de por medio que van a producir pues efectos de distintos efectos en la onda pues que está propagando el transmisor, en ese caso de EB1, ¿verdad? Igual pasaría en todos los demás. Si ustedes ven, cada uno de ellos, en este caso, en el primer caso, si EB1 comunica a EM1 y a EM2, aquí en este caso, como están, tiene mayor capacidad, digamos, de potencia para poder alcanzar mayores amplitud, va a atravesar, digamos, estos objetos, estos edificios que tiene, hasta que logra pues atravesar y llegar hasta EM1 y EM2, porque está completamente despejado y pasa libre. En el caso del segundo, estación base 2, al ser un tipo diferente, entonces las condiciones de radio y las condiciones de potencia pues van a variar y van a hacer que se produzcan diferentes reflexiones, y en este caso bordearía, pues buscaría una forma de un efecto rebote que haría es bordear, ¿verdad?, las esquinas del edificio, pues y hasta que él pueda alcanzar a la estación móvil 3. En este caso la estación móvil 4 está libre, entonces le llegaría directa a la onda. Entonces los diferentes efectos que teníamos estudiados en la teoría de reflexión, refracción, difracción, ¿verdad?, y demás, se aplican pues a todos estos casos que estamos viendo acá, bueno, en estos escenarios. Entonces tenemos, dice, propagación por encima de las azoteas sin visibilidad directa, o NLOS, ¿verdad? NLOS significa non-line of sight, ¿verdad?, sin línea de vista. La figura, dice 2, describe el caso típico NLOS en el enlace EB1 a M1 de la figura 1 en adelante. Este caso se denomina NLOS 1, entonces no hay línea de vista. Entonces para la estación móvil 1, ¿verdad?, que estaría por acá, si ustedes ven, cuando no hay línea de vista, hay una distancia entre la estación base y la estación móvil D. Tenemos una altura, ¿verdad?, altura de receptor y altura de la base. Hay una variación entre las alturas, ¿verdad? Estamos hablando entre el sitio en el que está ubicado la estación base y el sitio en el que digamos, en el que le está haciendo sombra. Esto se llama pues en radiocomunicaciones zona de sombra. Y aquí tenemos pues en esta parte la altura del móvil y la variación de la altura del móvil también que tenemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la onda de la señal, llega hasta el punto, hasta la esquina superior del edificio que obstruye a la estación móvil, y siempre se dan los efectos de bordeo, ¿verdad?, y también los efectos de rebotar en el edificio que pasa y regresar, y eso nos va a dar una sumatoria de señales que van a contribuir a la señal que es captada o recibida por el móvil en ese caso, ¿verdad? Entonces tenemos una parte de un ángulo incidente, y va a haber un ángulo de reflejado y va a haber un ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo nos dan en esta parte de abajo el móvil con los diferentes efectos pues de él estar en las calles donde están los diferentes edificios, y esos edificios van a producir diferentes reflexiones y difracciones de la señal, y va a llegarle pues diferentes rayos o ondas que contribuyen al efecto total o suma de las señales que llega hasta el receptor, hasta el móvil. Los parámetros pertinentes de esta situación son HR, altura media de edificio; W, anchura de la calle; B, separación media entre edificios;
el ángulo teta, que es la orientación de la calle respecto al trayecto directo en grado, HB, que es la altura de la antena de la estación base, HM, la altura de la antena móvil, L, la longitud del trayecto cubierto por edificio, y D, la distancia desde EB a EM. En el caso en el OS 1 se da frecuentemente en entornos residenciales rurales para todos los tipos de células y predomina para las pequeñas macrocélulas en entornos urbanos, suburbanos, con edificios de construcción baja. Los parámetros HR, B y L pueden obtenerse de los datos de los edificios situados a lo largo de la línea entre las antenas. No obstante, la determinación de W y el ángulo exige un análisis bidimensional de la zona circundante del móvil, y observarse que L no es necesariamente perpendicular a la orientación del edificio. Entonces, son partes de más detalle, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con esta teoría. Obviamente que para todo esto son estudios que se realizaron de estos modelos, y a partir de esos estudios se fueron desarrollando pues diferentes modelos que se incluyen en los software, ¿verdad?, que utilizamos nosotros en el día a día para estudiar los radioenlaces. Obviamente que en la teoría pues nos mandan a entender por qué, cuál es el propósito, y más que todo les mencionaba yo en la clase pasada que el objetivo mayormente de conocer toda esta parte, esta unidad de modelos, es debido a que los vamos a escoger en el software más que otra cosa, saber cuál sería su uso a la hora de simular, ¿verdad? Porque no nos vamos a poner pues con una calculadora a hacer todas las ecuaciones y sacar, ¿verdad?, con ejercicio uno por uno pues los detalles, y sacar el cálculo de cuánto va a ser la potencia recibida en la base o en el móvil, ¿verdad? En el móvil sería en todo caso. Propagación por conductos de calle en el caso de que no hay línea de vista. La figura 3 representa la situación de un caso típico de microcélula en el OS, enlace EB2, M2 de la figura 1 en adelante. Este caso se denomina NLOS 2. Entonces aquí que tenemos, aquí tengo EB y aquí tengo EM. Entonces aquí tenemos W1 sería el ancho de la calle, X1, X2 y W2 el otro ancho de la calle. X1 y X2 serían las distancias que hay, ¿verdad?, perpendiculares entre hasta donde termina pues lo que es la edificación que está obstruyendo hasta la base del móvil. Entonces veámoslo aquí. Los parámetros pertinentes de esta situación son, dice, W1 anchura de la calle en la posición de la base, W2 anchura de la calle en la posición del móvil, X1 y X2 distancia entre la base y el cruce de calle, y X2 distancia entre el móvil y el cruce de calle. Phi pues el ángulo de la esquina en radianes. N2 es el tipo de trayecto predominante en entornos urbanos con edificios de construcción alta para todos los tipos de células, y se da frecuentemente en micro y picocélulas en entornos urbanos con edificios de construcción baja. La determinación de todos los parámetros del caso N2 exige un análisis bidimensional de la zona circundante del móvil. Después tenemos el caso, estos serían los casos que están obstruidos o hay obstrucciones, ¿verdad? Ahora pasaríamos al caso en el que tenemos loss o línea de vista, si no hay obstrucción. Los trayectos EB1 y M2 y EB2-EM4 de la figura 1 son ejemplos de situaciones de loss. Pueden aplicarse los mismos modelos para ambos tipos de los trayectos, ¿verdad? Para cálculos específicos de emplazamiento en las zonas urbanas pueden utilizarse distintos tipos de datos. La información más precisa puede obtenerse a partir de datos de gran resolución, cuando dicha información consiste en estructuras de edificios, alturas relativas y absolutas de los edificios, información sobre la vegetación. Los formatos de datos pueden ser escalares y vectoriales. La precisión del emplazamiento en los datos
vectoriales debe ser del orden de 1 metro a 2 metros. La resolución recomendada para los datos escalares es de 1 metro a 10 metros. La precisión de la altura en ambos formatos de datos debe ser del orden de 1 metro a 2 metros. Bueno, vamos a ver. Bueno, no nos dice mucho. En el caso, esto que nos da de 1 metro a 2 metros es la parte de la altura de las antenas. Y si ya sabemos pues que tenemos línea de vista, entonces nos dice que pues las alturas que tenemos para poner, ¿verdad? Le llama él el emplazamiento, ¿verdad? Podemos darle, digamos, 1 metro más por encima de donde termina pues la azotea, a 2 metros, para lograr obtener la mayor concentración de la señal y que pueda haber la mejor calidad en el enlace en cuanto a la transmisión y recepción, ¿verdad?, de la onda. Dice, si no se dispone de datos de gran resolución, se recomienda utilizar datos de terreno de baja resolución de 50 metros, que es parecido a lo que nosotros usamos para radio móvil, que utilizan mapas que son, digamos, con una resolución de 50 metros. Igual los mapas de Google tienen así 50 metros. Hay otros pues que son más profesionales, que tienen capacidades mucho más sofisticadas y más precisas, pues, pero nosotros con los datos de baja resolución, con eso no es suficiente para nuestro ejercicio. Dependiendo de la definición de las clases del terreno urbano denso, urbano, suburbano, etcétera, pueden asignarle los parámetros requeridos a esta clase de terreno. Los datos pueden utilizarse junto con información vectorial de las calles a fin de obtener ángulos de orientación de modelos de pérdidas del trayecto. Para los escenarios típicos de las zonas urbanas pueden aplicarse algunos algoritmos de tipo cerrado. Estos modelos de propagación pueden utilizarse para los cálculos específicos del emplazamiento o para los generales. El numeral 3.1 define las situaciones correspondientes de propagación. El tipo de modelo depende también de la gama de frecuencia. Hay que aplicarse modelos distintos para la propagación en ondas decimétricas y milimétricas. En la gama de ondas decimétricas se consideran situaciones loss y no loss. En el caso de propagación de ondas milimétricas solo se considera la loss. En esta última gama de frecuencias se ha de considerar también la atenuación por el oxígeno y los hidrometeoros. Entonces aquí hay algo interesante que nos explica en la parte de las pérdidas del trayecto, y es que es algo que ya mencionábamos anteriormente nosotros, y es con respecto a dos cosas. Tanto influencia mucho en esto de las pérdidas la potencia que tenga nuestro transmisor, como la banda de frecuencias en la que estemos operando, porque ahí nos dice que en las ondas milimétricas, que son mucho más pequeñas, digamos, en las milimétricas tenemos las que utilizamos para Wi-Fi, digamos, en esas solo tienen cabida lo que son los enlaces de tipo de línea de vista, como la que simulamos en el primer laboratorio de radio móvil, que era para un sistema de tipo Wi-Fi en la banda de 2.4 o 5 GHz. Cada vez que vamos subiendo, pues tenemos cada vez una mayor pérdida cuando la potencia es menor. Tendríamos que subir, pero como en lo que es Wi-Fi estamos limitados a 1 watt máximo de potencia, es muy difícil que nosotros podamos subir, ¿verdad? La potencia ya viene predefinida a ese máximo, entonces nos queda nada más la opción de trabajar sin obstrucciones, o lo que se conoce como enlace de línea de vista. Entonces estas ondas milimétricas, al ser en dimensiones mucho más pequeñas que las dimensiones de un edificio, digamos una pared, tienden a rebotar, entonces tienen un efecto rebote y van a ser obstruidas por cualquier obstáculo que tengan, ya sea un árbol, una pared, lo que sea que tengan en el medio va a hacerla rebotar, entonces no van a atravesar el obstáculo y se va a caer pues la conexión. Entonces lo que se hace es garantizar de que en ese tipo de enlaces pues tengamos lo que es línea de vista. En el caso de los otros tipos, las que son decimétricas, esas pues ya tienen otro tipo. Podemos considerar los dos tipos, las que tienen línea de vista y las que no, porque dependiendo del obstáculo van a poder atravesar, y de ahí más para allá las que son mucho más grandes,
ya en las bandas de HF, VHF, que sabemos que bien atraviesan pues los diferentes obstáculos. Entonces, ejemplo de eso, nosotros tenemos la radio, la TV y diferentes servicios que ya utilizamos y que solo ponemos una antena pues en el techo de la casa y podemos recibir las señales y va atravesando cualquier cosa que haya, montaña, árboles, etcétera, porque lo que es la longitud de onda en comparación con el objeto que va a atravesar es muchísimo más grande, entonces no hay ningún problema en que ella pueda atravesar. Situaciones en el interior de conductores de calle. Entonces vamos a ir viendo, aquí tenemos algunas fórmulas que tenemos para acá. Y esta son las diferentes fórmulas que tenemos. Vamos a ver si tenemos aquí bien detallado. Dice, en la lambda de frecuencias de ondas decimétricas, las pérdidas básicas de transmisión, tal como se define en la recomendación UIT-RP.341, pueden caracterizarse por dos pendientes y un único punto de inflexión. El tramo inferior viene dado aproximadamente por pérdidas en línea de vista igual a las pérdidas de BP más 20 logaritmo 10 de D sobre RBP y 40 logaritmo 10 de D sobre RBP, donde RBP está dado por es la distancia al punto de inflexión, que viene dada por 4, la altura de la base por la altura del móvil sobre la longitud de onda, ¿verdad? Entonces tenemos que tendríamos que hacer el cálculo y separar a una distancia menor o igual a RBP y la otra es para una distancia mayor que a RBP, que RBP decimos la distancia al punto de inflexión y aquí es la pérdida del punto de inflexión. Después tenemos otro conjunto más de ecuaciones, ¿verdad? Que nos van siguiendo y es el otro, la línea de vista, ¿verdad? Para U igual LVP más 20 más 25 logaritmo 10 de D sobre RBP más 40 logaritmo 10 por D de RBP. Y LVP dice es el valor de la pérdida básica de transmisión en el punto de inflexión, que se definen por L de BP igual a 20 logaritmo 10 de lambda al cuadrado sobre 8 pi altura de la base por altura del módulo en magnitud, siendo lambda esa longitud de onda, obviamente. Permítanme un segundo que están entrando algunos mensajes, pueden ser nada importante del momento. Tengo mensajes de ustedes. Ok. Dice que se había quedado pegado el video, pero no sé si ustedes ya se volvió a recuperar. Si no, de todos modos estamos ya en la página 18, pero el video igual va a quedar disponible para que después lo puedan volver a ver con más calma, ¿verdad? Entonces volvamos para acá. En las frecuencias superiores a 10 GHz, la distancia al punto de inflexión RBP en la ecuación 2 es muy superior al radio máximo previsto de la célula, que son 500 metros. Esto significa que no cabe esperar una ley de cuarta potencia en esta banda de frecuencias. Así pues, la tasa de disminución de la potencia con la distancia sigue de cerca la regla de las pérdidas en el espacio libre con un exponente de pérdida de trayectoria aproximada de 2.2.
También debe considerarse la atenuación debida a los gases atmosféricos y la debida a la lluvia. La atenuación gaseosa puede calcularse a partir de la recomendación UITR P676 y la atenuación debida a la lluvia a partir de la recomendación UITR P530. En esta parte no se sientan como frustrados porque hay mucha terminología, ¿verdad?, que nos menciona de recomendaciones y de diferentes modelos y cosas que a lo mejor no manejamos, porque no sé por qué en el orden del programa de la clase nos dieron que primero nos dan los modelos, ¿verdad?, de radiopropagación, y hasta el final vamos a ver la teoría de todo esto, pues las bases, digamos. Debería haber sido al revés, ¿verdad?, porque los modelos ya son lo último. Ya después que se tienen toda, como estudiamos nosotros la clasificación del cuadro de los modelos de propagación, que unos que son empíricos, otros que son semiempíricos y otros que son determinísticos, ¿verdad?, que están basados en leyes, pero nosotros no hemos estudiado ninguna de las leyes porque a las que obedece esto. Entonces igual, y como mencionamos que estos modelos son para que los manejamos todos los que existen y que los podamos utilizar en el simulador, no para que pues no sepamos de memoria las fórmulas, ni para que nosotros hagamos ejercicios de cálculo, sino que más bien para que podamos entender pues que existen, que quién los investigó, cómo los investigó y cuál fue el propósito por el cual se desarrollaron, y después los podamos utilizar y que más o menos entendamos los parámetros que nos solicita pues cada modelo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, no buscamos pues que ustedes se pongan a resolver ejercicios de diferentes modelos y les voy a poner un ejercicio de cada uno de los modelos y que me resuelvan, ¿verdad?, las ecuaciones. Eso no viene al caso, porque para eso son los software de simulación, para que nos faciliten todo el trabajo mecánico y matemático de hacer cálculo. Entonces esta parte la vamos a ver en la última unidad que yo les voy a pasar. Son una unidad larga, pues es la última, que tiene que ver con toda la teoría, que tiene que ver con esta base. Entonces de momento yo por eso no le estoy poniendo tanta mente, lo voy leyendo directamente, porque igual muchas cosas que las vamos apenas a ver después de esta sesión, que comenzaríamos de esta sesión pues viene el examen. Después del examen vendría ya quedarían nada más 5 sesiones más y termina el semestre. Entonces en esas 5 sesiones nosotros abordaríamos esta teoría que hace falta para complementar todo el conocimiento que necesitamos en la clase. Modelos para las situaciones NLOS. Las señales NLOS pueden llegar a la estación base o a la estación móvil por mecanismos de difracción o por trayectos múltiples que pueden ser el resultado de una combinación de mecanismos de difracción y de reflexión. En este punto se desarrollan modelos relativos a los mecanismos de difracción. Se definen modelos para las dos situaciones descritas en el 3.1. Los modelos son válidos para la altura de la base, la altura del móvil, la frecuencia y la distancia. Véase que aunque el modelo es válido hasta para 5 kilómetros, esta recomendación se aplica a distancias de hasta solo 1 kilómetro. Propagación en ondas milimétricas. La cobertura de las señales en ondas milimétricas se considera únicamente para situaciones de LOS debido a las grandes pérdidas de difracción que se producen cuando los obstáculos hacen que el trayecto de propagación pase a NLOS. Para las situaciones NLOS, las reflexiones multitrayecto y la dispersión será el método más probable para propagación de la señal. En el modelo de difracción multipantalla que se indica a continuación es válido si la azotea tiene aproximadamente la misma altura. Suponiendo que las alturas de las azoteas difieren únicamente en una cantidad inferior al radio de la primera zona de Fresnel sobre el trayecto de longitud L. La altura de la azotea que se utiliza en el modelo es la altura media. Si las alturas de las azoteas varían mucho más que el radio de la primera zona de Fresnel, el método que se prefiere consiste en utilizar los edificios más altos a lo largo del trayecto en el cálculo de la difracción. Bueno, todo eso nos habla de muchos términos, como les mencionaba. Por ejemplo, las zonas de Fresnel no las hemos visto todavía, las hemos visto en el simulador genera y nos saca las zonas de Fresnel, pero nosotros no tenemos todavía el concepto, la ecuación y los cálculos para saber
las zonas de Fresnel y qué son los criterios para saber si las zonas de Fresnel están bien y etcétera. Entonces eso lo veríamos en la otra unidad. En el modelo de las pérdidas de transmisión del caso N-1, para las azoteas de altura similar, las pérdidas de las antenas isotrópicas se expresan en forma de la suma de las pérdidas del espacio libre, LBF, las pérdidas de difracción entre la azotea y la calle, LRTS, y la reducción debida a la difracción de pantallas múltiples al pasar por líneas de edificio, LMEMSDS. Todos esos tipos de pérdidas, igual, todo eso que está ahí, esas componentes, son conceptos que se van a ver más adelante. Entonces, vamos a pasarlo. Ahí tenemos toda la L de N-1, dice que va a ser la pérdida de BF más la pérdida de RTS más LMDS, ¿verdad? Entonces son las tres componentes que teníamos, las componentes que va de línea directa más las componentes que van por rebote y las componentes que van por multitrayecto, ¿verdad? Entonces todas esas componentes van a formar parte de la combinatoria, pues de la suma de la señal. Las pérdidas en el espacio libre vienen dadas por, y tenemos allí una ecuación. Todas esas ecuaciones las vamos a ver más adelante también. Entonces no vamos a ponerle mucho empeño a este tipo de... Entonces, más que todo, vamos a ver por acá. El ángulo. Más que todo, en este caso, nos interesa pues entender, o por lo menos lo que yo pretendo es que entendamos que para nuestros modelos de propagación pues van a influir diferentes señales, ¿verdad? Que van a ser la onda incidente, la onda reflejada, ¿verdad? Y las partes de las que son las combinaciones por multitrayecto, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de combinaciones de señales constituyen, entonces es parte del por qué las antenas, digamos las antenas parabólicas o los platos satelitales que le llaman, tienen ese plato, porque como tal, que se llama reflector, porque en ese reflector rebotan todas las señales que llegan y acumula todas las señales y las condensa pues en el dipolo de la antena, ¿verdad? Que es el que apunta pues hacia el frente. Entonces ese es la importancia pues de manejar los diferentes modelos. Después tenemos en la parte 4.4 esa influencia de la vegetación. Eso tampoco vamos a ahondar en eso porque son cosas que vamos a ver mucho más ampliadas en el material de la siguiente unidad. Pérdidas de entrada a los edificios. Las pérdidas de entrada a los edificios corresponden al exceso de pérdidas debido a la presencia de un muro de edificio, incluyendo ventanas y otros elementos. Puede determinarse comparando los niveles de la señal en el exterior y en el interior del edificio a la misma altura. Se producen pérdidas adicionales por penetración en el edificio y la recomendación UIT-RP 1238 da indicaciones al respecto. Se cree que en el caso general el modo de propagación dominante es aquel en el que la señal entra a un edificio de manera aproximadamente horizontal a través de la superficie de aquel, incluyendo las ventanas, y que para un edificio de construcción uniforme las pérdidas de entrada en el edificio son independientes de la altura. Entonces, este es otro de los factores cuando estamos en un medio, digamos, que es compartido. Digamos el caso típico cuando tenemos una señal digamos en un espacio abierto y la queremos recibir ya dentro de un edificio. Digamos en un parque hay digamos un wifi y lo queremos recibir adentro de una casa, y cuando entramos se pierde completamente la señal porque la atenuación debido a la pared pues obviamente que va a eliminar toda
la señal percibida. O sea, a mayor distancia la pérdida va creciendo, y si tiene un objeto o un obstáculo mayor como una pared, pues obviamente que no va a poder atravesarlo. Y si depende, si la señal es de alta frecuencia, en el caso de las milimétricas va a ser mucho más propensa, como el caso de las señales en Wi-Fi, que son 2.4 o 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplo de pérdidas de entrada a un edificio. Nos dan el caso de 5.2 GHz, que podría ser el caso de un sistema Wi-Fi. En la parte del multitrayecto, ¿verdad? Bueno, el multitrayecto, que es lo que conocemos cuando la señal nos llega en diferentes direcciones, ya sea a través de rebotes y reflexiones, ¿verdad?, de señal. La recomendación de la UITR P1407 ofrece una descripción de la propagación multitrayecto y la definición de términos. Se han obtenido las características de la dispersión del retardo multitrayecto para el caso de los en un entorno urbano de construcciones altas para microcélulas y picocélulas, como se define en el cuadro 3. Sobre la base de datos medio en 2.5 GHz a distancias comprendidas entre 50 y 400 metros, la dispersión del retardo S a una distancia de sigue una distribución normal con un valor medio dado por AS igual 99.35 logaritmo de D más 13.24 nanosegundos, y una desviación típica que viene dada por rho de S igual 39.90 logaritmo de D menos 27.67 nanosegundos. Entonces es interesante que ahí nos dice que sigue una distribución normal, ¿verdad? Una curva de distribución normal que, si la buscamos pues en esta de la parte estadística, es una curva pues que es la campana de Gauss que le llamamos, ¿verdad? Que es simétrica, porque a la izquierda y a la derecha va a tener valores iguales. Ok, vamos a ver. Es todo lo que tenemos. Dice, se vio que para la forma media del perfil de retardo era potencia de T igual potencia de 0 más 50 e elevado a la menos T sobre tau menos 1 en decibelios. Dice que potencia de 0 es la potencia de cresta, y tau factor de disminución, y T se expresa en nanosegundos. De los datos medidos puede estimarse tau para una disposición de retardo, tau igual 4 segundos más 4S más 266 nanosegundos. Una relación lineal entre tau y S solo es válida para el caso de los. A partir del mismo conjunto de mediciones se han podido caracterizar también las propiedades instantáneas del perfil de retardo. La energía que llega en los primeros 40 nanosegundos tiene una distribución de Rice con un factor de K de 6 a 9 dB aproximadamente, mientras que la energía que llega más tarde tiene una distribución de Rayleigh o de Rice con un factor K de hasta 3 dB. Bueno, aquí ya caemos en lo que es la parte de las distribuciones normales, ¿verdad? O lo que es la parte de estadística para encontrar pues el comportamiento en este caso es las pérdidas de multitrayecto, ¿verdad?, que nos daría la señal a medida que se incrementan los diferentes factores que tenemos. En este caso la distancia, ¿verdad?, y y el retardo, ¿verdad?, que tenemos entre la llegada pues de una onda y las ondas que sigue, ¿verdad?, la siguiente onda, porque en este caso es multitrayecto. Estamos hablando que en el multitrayecto van a llegar diferentes rayos incidentes y van a coincidir, ¿verdad?, en la antena, y pueden llegar a diferentes momentos. Entonces eso va a crear diferentes efectos a la hora de percibir la señal, que puede ser que
que eso nos cree, digamos, eh, en nuestros datos, digamos que podría, si fuera un dato en tiempo real, digamos un audio o un video, podría crear una interferencia, digámoslo. Como cuando vemos una señal que no una imagen que no nos llega muy bien en la televisión, o un entrecortado que se da, digamos, en un audio. Entonces ese tipo de efectos son los que causa el multitrayecto. Y los equipos deberían tener pues diferentes mecanismos para poder lidiar con ese tipo de factores o efectos. Entonces, como las señales van a llegar fuera de tiempo una con la otra y después van a tener que sumarse para concentrar la potencia de la señal y subirla o bajarla, ¿verdad? Entonces eso va a crear algún efecto también en la aplicación de ya sea audio, video, datos, etcétera, lo que estemos trabajando, ¿verdad? Y esos son los diferentes eh, criterios que se utilizarían para lo que son los modelos que son eh, de corto alcance, ¿verdad? Y con eso completamos, digamos, toda la parte de modelos que teníamos en esta tercera unidad, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta que tengamos, verdad? Bueno, duda, yo sé que hay bastante información porque el contenido del programa no sé por qué lo pusieron acá con ustedes invertido, digamos, los modelos de propagación para mí que se deberían dar al final, pues, pero igual así es la parte que nos enseñaron, nos dieron pues en el programa con ustedes. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Antes de que cerremos la sesión, ¿verdad? O con respecto pues a la parte del examen que ya lo tenemos, ya me mandaron, no sé si ustedes ya tienen el calendario. Ya hoy me mandaron el calendario de la... Aquí está. FIA, calendario de los exámenes. Dice que en el caso de nosotros que es microondas. Profe, fíjese que casi no le escucho nada, le escucho súper baja la voz. Sí, ok, no importa, de todos modos en la grabación le va a salir como es, ¿verdad? Debe ser problemas que tengo yo aquí con el internet, porque mi internet, bueno, me sale bien el internet, pero por alguna cosa debe ser. De todos modos, ya les voy a subir la grabación en un momento, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Solo les voy a dar el dato de cuándo es que toca el examen. Ok, y le iba a preguntar sobre lo que vamos a estudiar para el examen, ¿qué sería? Para el examen, todavía no lo he hecho yo el examen. Entonces, solo entraría la primera unidad y la segunda unidad, ¿verdad? Esta tercera unidad, que son de los modelos de radiopropagación, lo vamos a dejar para la última, para el otro examen, perdón. ¿Verdad? Porque son los primeros dos, pues las primeras dos unidades que vimos. O sea, todo lo que es modelos de propagación no lo vamos a poner ahorita en este momento, en examen. Déjenme ver que no. Está bien. Entonces tenemos microondas.
aparezco, yo creo que esta no es. Ok, calendario de examen, entonces sería filosofía. Aquí está. Entonces dice que sería el jueves 21, dice que nos tocaría. Jueves 21 es en el mismo, pues en el mismo tiempo. Jueves 21, el próximo jueves, estamos hablando que son 8 días, ¿verdad? A partir de hoy. Jueves 21 de mayo tendríamos entonces programado el examen, ¿verdad? El examen no es, es un modelo pues sencillo, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con seleccionar, ¿verdad? Selecciones múltiples de entre varias respuestas, elegir. Todo es que lean ustedes el material de la teoría. Es teoría, pues prácticamente no tenemos a la fecha ejercicios de cálculo. Solo es un poco de la teoría, de lo que hemos visto, ¿verdad? De los conceptos de microondas y de la parte de los elementos de microondas, de los dispositivos activos y pasivos de microondas, todo lo que es teoría. Entonces les voy a poner falso, verdadero, selección múltiple, así, ejercicios de ese tipo. Les voy a poner algunas imágenes para que ustedes, de lo que trata, pues ustedes relacionen el contenido que está ahí de la selección múltiple con algún, digamos, si le pongo los componentes de un sistema de radiocomunicaciones, que ustedes elijan ahí que si los que le estoy poniendo son verdaderos, así es, de ese tipo de estilo es el examen. Pues no va a ser un examen difícil, ¿verdad? Sino que algo al alcance pues de lo que hemos trabajado nosotros en la clase, ¿verdad? Entonces lo que tenemos. Si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta, o si tienen alguna consulta con respecto a eso. Si no, pues cerraríamos la sesión por hoy, pues les agradezco que hoy estamos 4 de 5, ¿verdad? Presentes, y bueno, pues ya tenemos casi el 80% de asistencia el día de hoy. Si no hay más, pues entonces quedaríamos por ahí, ¿verdad? Y yo les voy a avisar por el grupo cuando yo ya tenga listo pues el examen, y solo esperando el momento pues de que se active en su tiempo para que ustedes lo realicen, ¿verdad? Entonces si no hay más, pues que tengan feliz noche pues, y estamos en comunicación. Entonces quedamos por ahí entonces.